Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Bueno chicos, como ustedes saben pues vamos a reforzar nuestro contenido, ¿sí? De la anterior semana, ¿ok? Vamos directamente a revisar algunos puntos sumamente importantísimos en este caso para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Bueno, les comento, sí, no se olviden por favor tener los documentos al día, no se olviden de igual manera tratar de estar igual en las pensiones. No se olvide en ese caso estar siempre atento a toda la información, porque obviamente no tenemos que estar al pendiente de todas las actividades, tratar de igualarnos en certificados, en pagos, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un pequeño recuerdo de todo lo que nosotros trabajamos la clase anterior, ¿sí? Si bien es cierto, la clase anterior revisamos un poquito la importancia de la historia, ¿sí? Ya que es una disciplina que incluye sucesos, hechos, acontecimientos y todo el pasado, en este caso, de la humanidad, de eventos sociales, hablamos directamente de guerras, de conflictos y también del espacio geográfico, ¿no? Es decir, prácticamente la historia se enfoca en la recopilación de información, ¿no? Obviamente, pues ordenado de forma cronológica, ¿sí? Y dentro de la historia también podemos establecer lo que son algunos personajes sumamente importantísimos, como los cronistas, los historiadores, que son encargados directamente de recopilar información, ¿no? Además de ello, se establece que antes de la historia que nosotros conocemos, existía una etapa conocida como la prehistoria, ¿no? Caracterizada directamente por la evolución del ser humano, el aparecimiento del ser humano y cuando apareció lo que es la agricultura, lo que es la escritura, prácticamente aparece el término de la historia que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Y que prácticamente tanto el historiador, el cronista, personajes que obtienen información, en este caso, representan directamente lo que es personajes sumamente importantísimos dentro de la obtención de información en la historia, ¿no? Entonces, aquí también podemos establecer que el estudio de la historia directamente se establece en base a la información de los cronistas, de los historiadores y en base directamente a los hechos, sucesos o acontecimientos, ¿no? También podemos hablar que dentro de las fuentes históricas establecen tres fuentes importantísimas. Las fuentes primarias, que prácticamente son aquellas fuentes que son de primera mano, puede ser lo que son escritos, puede ser lo que son restos materiales, pueden ser monedas, pueden ser trabajos en cerámica, pueden ser mapas cartográficos, ¿no? Y que obviamente representan lo que son información de primera mano, ¿no? Justamente como la información que tenemos aquí, ¿sí? En papiros, en donde podemos recopilar información, ¿no? Entonces, desde ahí directamente podemos partir que para obtener información necesitamos lo que son restos materiales, ya sea directamente lo que son escritos, ya sea directamente eso que son trabajos en cerámicas, inclusive también representaciones como lingotes de oro, podemos identificar, ¿no? Con el estudio del carbono 14, identificar lo que son épocas, fechas y también, en este caso, la utilización de esos recursos, ¿no? Dentro de las fuentes, en este caso, secundarias, podemos establecer lo que es la agrupación de información y el compartir información con las demás personas, ¿sí? Entonces aquí podemos establecer de que el historiador, una vez que recopila toda la información, aquí directamente empieza a publicarla, ¿no? En periódicos, en libros, en entrevistas, aquí directamente puede compartir información en base a todo lo que él ha adquirido, ¿no? En la recomendación y las fuentes secundarias, cuando nosotros busquemos información, siempre es viable encontrar tres fuentes diferentes, ¿no? Porque cada investigador obviamente tiene su punto de vista. Y en las fuentes terciarias directamente podemos encontrar lo que son la agrupación más de los libros y en donde podemos encontrar información, ¿no? Como ustedes saben, hoy en la tecnología prácticamente, ¿no? Ingresamos al Internet, inteligencia artificial, buscamos información sobre cualquier tema, consulta sobre cualquier cultura y la obtenemos, ¿no? Pero hace 20, 30 años atrás, la manera más práctica de obtener información prácticamente era ir a las bibliotecas. No sé si se acuerdan, teníamos los libritos que eran los océanos, los atlas, en donde contaban información con todas las disciplinas. También podemos encontrar otra de las fuentes importantes de la historia, las iconográficas,
son aquellas imágenes que nos proporcionan información, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el detalle de la Mona Lisa y podemos observar lo que es su representación, pero además de ello, de aquí podemos obtener información, ¿no? Dónde se la hizo y quién es su autor. También podemos establecer lo que son las fuentes orales, cuando el conocimiento es transmitido de forma oral, ¿no? Entonces, como yo les decía en clase, cuando una persona directamente tenga un dolor de cabecita, no tengamos pastillas cerca, podemos utilizar diferentes plantas, ¿no? Y eso es un conocimiento que va de generación en generación, ¿no? La cartografía, que es el estudio directamente en mapas cartográficos, aquí podemos establecer que también mediante los restos arqueológicos obtenemos información de las monedas de igual manera, de las culturas, en este caso de la etnografía, también obtenemos información, ¿no? Las fuentes auxiliares de la historia podemos determinar algunas más representativas, como la arqueología, ¿no? Que prácticamente basa su estudio en los restos materiales, la geografía directamente en el estudio de la superficie de la Tierra, la cartografía de los mapas, la estratigrafía directamente el estudio, en este caso mediante las líneas de las rocas, los estratos del suelo, la cronología, disciplina que establece un orden cronológico de todos los hechos, la demografía, la población y el crecimiento de la población en los últimos años, la etnología, estudiar lo que son las culturas, en este caso, de todo el planeta, la genealogía, que podemos estudiar lo que es un árbol genealógico, es decir, de nuestros abuelitos, de nuestra descendencia en general, ¿no? La numismática, que también está enfocada en el estudio de las monedas, la epigrafía, estudio directamente en lo que son en pequeñas tablillas de barro, ¿sí? En donde prácticamente podemos obtener información, ¿no? La paleografía, mediante información encontrada en los papiros, heráldica, información que sacamos de los escudos de armas, diplomática de los diplomas, silografía directamente en base al estudio de los sellos, la bibliografía, el estudio directamente de los libros, ecología, podemos identificar lo que es el cuidado del medio ambiente, las ciencias políticas, es decir, el derecho y la política que tiene una sociedad, la lingüística, los idiomas, filosofía, que es la más importante de todas, considerada pues la madre de todas las disciplinas en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la importancia de la historia en nuestra sociedad sigue siendo una de las más representativas, ¿no? Como ustedes saben, también dentro de la historia contenemos lo que son corrientes y una de las corrientes determinamos como la historiografía, ¿no? Que prácticamente vienen a ser lo que son técnicas, lo que es la manera de agrupar información y transcribir la historia, ¿no? Aquí también podemos establecer de que existen técnicas documentales, de tratar directamente de buscar información mediante estudios en base directamente a los restos que nosotros podamos detener sobre cualquier tema. También podemos establecer lo que la historiografía genera lo que son historiadores, ¿no? Parte directamente de aquí establecen los primeros historiadores como Herodoto, que prácticamente enfocaba lo que es su estudio a los hechos y sucesos, ¿no? Y de ahí podemos establecer que con el pasar del tiempo aparecieron grandes corrientes históricas, como el positivismo histórico que apareció en Alemania en el siglo XIX, en donde prácticamente establecía, ¿no? Que la evolución de una sociedad no debe tomarse en cuenta, ¿no? Las guerras, los conflictos, las culturas, el origen mitológico, perdón, y que prácticamente establecían de que todo avance debe ser enfocado al crecimiento económico que pueda tener una sociedad, ¿no? En el materialismo histórico propuesto por el señor Karl Marx, se enfocaba en que las sociedades han transcurrido una serie de etapas, ¿no? Y que el ser humano con el trabajo ha ido modificando lo que es la sociedad y sobre todo directamente destaca lo que es el trabajo, el uso de su fuerza con la transformación de los recursos naturales como tal, ¿no? También podemos establecer en este caso que él planteaba lo que son cuatro modelos de producción, ¿no? Hablamos del modelo como del comunismo primitivo o la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y finalmente el capitalismo en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, determinaban lo que son etapas y cambios en la sociedad. Otra situación también importante. Hablamos del historicismo, que viene a ser una doctrina sumamente importante de la historia en donde el objetivo principal es el pensamiento crítico, ¿no?
Entonces, prácticamente los historiadores de esta corriente manifiestan de que todo tiene que ser desarrollado, analizado y en su momento también ofrecer un pensamiento crítico a todas las facciones importantes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Dicho esto, pues en la política, en la música, en el deporte, y que las críticas obviamente ayuden a mejorar lo que es la sociedad. Otra de las corrientes importantes fue la Escuela de los Anales, apareció en Francia en los años 30 del siglo XX. También podemos establecer de que en esta corriente se establece lo que es el crecimiento de las sociedades, pero solamente en recursos, ¿no? Entonces ellos decían que si en un país tienen una gran cantidad de oro, de plata, de cobre, eso va a permitir que una sociedad o un país tenga un crecimiento sumamente desarrollado. Es decir, mientras más recursos tengan, más desarrollado va a ser su sociedad, ¿no? También podemos hablar un poquito de la historia cultural, en donde se enfoca al estudio directamente de pueblos, culturas, nacionalidades que existen en el mundo y sobre todo su gran crecimiento en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hasta el día de hoy la disciplina de la historia es sumamente importante, nos permite conocer hechos, sucesos, acontecimientos, pero sobre todo directamente nos permite proyectarnos hacia un futuro. ¿Ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Les agradezco muchísimo su tiempo y su tiempito. Y pues, en este caso, no se olviden de revisar nuestra plataforma, que algunas actividades ya están ahí de mi parte. Un bonito día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre.